conocerles, somos todos de la casa. Allá, muy bien. Muy bien, fuerte el aplauso, bienvenida. Dios te bendiga. Bien, esperamos que se sientan cómodos. Saludamos a los que nos miran también a través de internet. Dios les bendiga. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Los que nos miran cada semana y bueno, nos comentan ahí, nos dicen que están ahí del otro lado. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor directamente. Si quiere ir buscando en el libro de Salmos 44:8. Salmos capítulo 44, versículo 8. Creo que, creo que no hay peor sensación para una persona que sentir que en algún área de nuestra vida estamos retrocediendo. De hecho, es tan lindo poder avanzar, ¿no? Cuando uno está avanzando, siente que está conquistando, siente que de alguna manera Dios lo está respaldando, que Dios te está bendiciendo. Pero cuando sentimos que habíamos tenido una gran conquista o una pequeña conquista y de repente tenemos que retroceder en cualquier área de nuestra vida, ya sea, no sé, en lo espiritual, sea en lo económico, sea en lo sentimental, en lo emocional, uno había tenido un avance y es como que de repente uno dice, uy, pastor, parece que lo que era de bendición no terminó siendo de bendición en mi vida. A mí me ha pasado muchas veces, o parece que iba a avanzar, que iba a hacer esto. A mí me pasó de tener que arrancar de repente un proyecto y arranco con todas las ganas y le meto para adelante y oro y tengo confirmación de parte de Dios y le doy para adelante y de repente tengo que retroceder por algo. A mí me ha pasado de repente de tener que vender el auto para pagar una cuenta. Me ha pasado de tener que mudarme a un lugar más chico. ¿Para qué? Para poder achicar gastos. Y nos ha pasado ministerialmente tantas veces decir, tenemos que retroceder en esta área. Nos ha pasado cuando nos mudamos a este lugar. Estábamos en un lugar muy, muy lindo, que estaba todo terminadito. Y cuando llegamos a este lugar tuvimos que mirarlo con mucho amor y con mucha fe, ¿no? A este lugar. Y hoy lo hemos dejado bonito y todavía le falta un montón. Pero lo cierto es que hubo que mirar este lugar con mucha fe. Cuando llegamos acá, muchas personas no quisieron congregar más porque sentían de alguna manera que habíamos retrocedido al venir a un lugar quizás más incómodo, quizás más chico, quizás nos faltaban un montón de cosas y quizás en algún área de nuestra vida nos hemos sentido o nos estamos sintiendo de esta manera. Pastor, yo estoy de alguna forma retrocediendo. Retroceder muchas veces nos hace creer que todo lo conquistado hasta el momento no valió la pena. Nunca te hiciste esa pregunta, pastor, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Si al final, ahora estoy en esta situación. Ahora estoy quizás donde comencé. Hay personas que han iniciado un tratamiento médico, les han dicho que venían bien y de repente la enfermedad avanzó y hoy se encuentran con malas noticias quizás. Personas que en lo emocional han sentido que retrocedieron, estaban comenzando un proyecto, se habían puesto en pareja, se iban a casar y de repente se pelearon y se separaron y de alguna forma tuvieron que retroceder. Yo te quiero hablar de un hombre de Dios que en varias oportunidades en su vida, él habrá sentido que retrocedió, de hecho lo expresa en alguno de sus salmos. Y es el rey David. La historia de David es muy apasionante porque es una historia llena de altibajos. Es una historia llena de promesas de parte de Dios y obviamente Dios cumplió cada una de esas promesas. Pero en el medio de esas promesas hubo un montón de altibajos. De hecho, te voy a decir algo. Cuando Dios te promete algo, Dios te puede hablar de tu estado actual y de hacia dónde te quiere llevar. Pero por lo general Dios nunca te habla de lo que va a pasar en el medio. Porque te puedo asegurar que si Dios te habla de lo que va a pasar en el medio, muchos quizás dirían que no. Muchos le dirían que no al llamado si Dios les habla de todo lo que va a pasar en el medio. Buenísimo, Dios te prometió, vas a llegar hasta acá. Uy, bárbaro. El Señor le prometió a David, vas a ser rey de Israel. Buenísimo, pero todo lo que iba a tener que pasar en el medio, el profeta no se lo dijo. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia donde el Señor hablando
hablando con un profeta de Dios. El profeta le dice, me sedujiste con tu amor y yo me dejé seducir. Y me gusta porque la traducción de la palabra original no se traduce me sedujiste, se traduce con las siguientes palabras. Me engañaste. Es como que el profeta le dice al Señor, Señor, me engañaste, que iba a tener que pasar un montón de cosas. Y yo me dejé engañar porque me gustó la promesa. Y obviamente que a todos nos gusta lo que Dios nos promete. Y déjame decirte algo, mira, cuando lo ungen a David como rey, pasa algo muy particular. ¿Sabes qué es lo que pasa? Absolutamente nada después de que lo ungen. O sea, a David le dicen vas a ser rey de Israel, le ponen el aceite sobre la cabeza, vas a reinar, que esto, que el otro. Bueno, viene la promesa completa de parte de Dios. Y después de eso, no sucede absolutamente nada. La vida de David vuelve a ser la misma. No tuvo ningún trato especial con sus hermanos. No tuvo ningún trato especial con su padre. Yo me lo imagino a David. Papá me dijo que voy a ser rey. Le dice, buenísimo rey, dale, anda a cuidar las ovejas, limpiarlas. Una se hizo caca, anda. Pero me dijo que iba a ser rey. Sí, pero por ahora sigue todo igual. ¿Y cuántas veces en tu vida dijiste, sigue todo igual? Pastor, lleno de promesas, lleno de cosas que Dios me dijo que iba a hacer en mi vida, pero hoy me veo tan alejado. Ahora escuche, ocurren cosas buenas. Viene la oportunidad donde David se podía lucir. Pelea contra un gigante, mata a un gigante, obtiene todos los beneficios de haber matado al gigante. Obtiene gloria, obtiene reconocimiento, se casa. Pasan un montón de cosas positivas después de que David vence al gigante. Y uno puede decir, ahora sí es el tiempo de la promesa del Señor. ¿Cuántas veces dijiste, venía re mal, pastor, pero ahora sí? Se empezó a levantar un poquito la cosa, empezó a caminar, empezó a andar bien el negocio, empezó a andar bien el matrimonio, empezó a andar bien la iglesia. Ahora sí, pastor, estamos un poquito mejor. Pero ¿sabes qué? No. David tiene que nuevamente retroceder. Se empieza a gestar en el corazón de Saúl celos. Lo empieza a perseguir y todos conocemos ya la historia y demás. Pero te quiero decir algo muy importante. David tiene que terminar refugiándose con un grupo de hombres y termina en la ciudad de Siclag. Y escuche esto, Siclag es una ciudad muy importante porque era una ciudad que estaba en ese momento en manos de los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y David, el que era el dueño de la promesa, David, el que ya había matado a un gigante, el que ya no tenía que probar nada, ya no tenía que demostrarle absolutamente nada a nadie, ahora tiene que estar refugiado. Ahora retrocedió. ¿Ustedes se imaginan lo que David sentía en ese momento? Tenía un grupo de hombres, un grupo de soldados que lo acompañaban, pero seguía siendo un prófugo. Seguía siendo una persona refugiado en una ciudad. Seguía siendo una persona que retrocedía y que una vez más se ve lejos de su propósito. Es muy interesante ver el mapa. ¿Por qué? Porque él iba a reinar sobre todo Israel. Y él nació en Belén. Pero quiero que entiendas que entre Belén y lo que era Jerusalén y lo que era Hebrón, donde él reinó, en el medio estaba Siclag. Siclag representa todos esos lugares donde creemos que retrocedemos. Todos esos lugares donde tenemos que estar, pero no queremos estar. No quiero estar en este trabajo donde me tratan mal, donde hablan todo el tiempo mal de mi fe, pero tengo que estar. No quiero estar viviendo en este lugar, pero hoy me toca vivir porque no me puedo ir a otro lado y tengo que vivir acá. No quiero hacer esto que estoy haciendo, pero hoy lo tengo que hacer. Esa era la situación de David. Pero David no se dio por vencido. David continuó peleando pequeñas batallas con esos hombres que tenía y fueron haciendo pequeñas misiones, conquistando ahí pequeñas misiones que ellos tenían para reabastecerse.
Y la Biblia cuenta, yo no lo voy a leer ahora, pero cuenta una historia muy particular, donde dice que David volvía de una batalla y habían ganado esa batalla. Pero cuando llegan de ganar esa batalla se encuentran que Siclag había sido sitiada, que les habían secuestrado las mujeres, que les habían robado la provisión que tenían. Prácticamente los dejaron en ruinas. Otra vez, David venía de una conquista y retrocede. Y yo no sé quién se puede identificar con esto, que quizás dice, pastor, cada vez que tengo una conquista en mi vida, retrocedo. Siento que no puedo disfrutar del fruto de mi trabajo, siento que no puedo disfrutar del esfuerzo, siento que no puedo disfrutar de mi familia. Así se sentía David de esa manera. La historia posteriormente termina bien, porque David va a buscar a este ejército que los habían saqueado, recupera todo y demás. Pero yo me quiero centrar en el medio. Siclag no es el lugar de propósito ni el lugar de destino. Es una ciudad de transición hacia la promesa. Quizás hoy estás en Siclag, es el lugar donde sentís que estás solo, que estás abandonado, que Dios no te escucha, que nadie te acompaña. Quizás hoy tengas que pasar por eso y muchos hasta quizás se han resignado y han dicho, se terminó acá, pastor. Me dedico a vivir como se pueda, cuando se pueda, con lo que tenga. Listo, pero hay una promesa más allá de eso. Y escuche esto, porque David en Salmos 44:8 dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Ahí para que vean que David también hacía sus planteos con el Señor, no somos nosotros solos a veces, ¿no? Que dice, yo me quejo delante de Dios, pastor, y qué mal que está eso. David también se quejaba. Fíjate lo que David dice, Señor, yo me glorío todo el tiempo en vos, en tu misericordia. Pero dice, nos han saqueado los que nos aborrecen, se llevaron todo lo nuestro y no salís con nuestro ejército y nos han avergonzado, le dijo el Señor. Ahora me sorprende esto porque dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. La palabra Selah significa silencio. David primero le dijo a Dios, yo te alabo, yo te bendigo. Y se quedó callado, se quedó en silencio en medio de su tristeza. Y después como que le tiró al Señor y le dijo, pero Señor, siento que me avergonzaste. Siento que me abandonaste. No fue así, pero él se sentía así. Y esto es lo que quiero que entiendas. Muchas veces las situaciones no son lo que son, pero nosotros nos sentimos mal en medio de las situaciones. Y no está mal tener sentimientos negativos, pero David tenía que entender que Dios tenía algo más. David tenía que entender que aunque hoy le tocaba llorar, se tenía que levantar. Dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Y si hoy estás atravesando en tu vida un mal momento, está bien que te tomes un tiempo de luto, un tiempo de duelo, que te tomes un tiempo para llorar, un tiempo para estar mal, un tiempo para patalear, un tiempo para enojarte. Pero ese tiempo no se puede extender demasiado. Tenés que entender que Siclag es un tiempo de transición solamente y tenés que salir de ahí. Siclag representa todos esos lugares donde no queremos estar. Ahora, hay algo que me gusta de esto y es lo que más me llama la atención. Él estuvo en Siclag, pero ¿sabes qué? Siclag estaba en manos de los filisteos. Y Aquis, rey de Gat, rey de los filisteos, fue el que le dio refugio a David. Impresionante, ¿no? Porque quien era el enemigo de Israel, quien se burlaba de Israel, ahora es el que termina dándole cuidado. Es impresionante porque aun cuando estamos en Siclag, donde no queremos estar, aun cuando estamos en momentos donde no queremos estar, el Señor nos sigue cuidando. Dios sigue estando con nosotros. La presencia de Dios no había abandonado a David a pesar de que él estaba en un lugar donde él no quería estar. Dios tuvo memoria de las batallas ganadas de David.
El rey filisteo tranquilamente le podía decir, ahora venía a pedir refugio. Después que me mataste a Goliat, tuvimos que hacer una tumba bien grande para enterrar el grandote ese. Ahora venía a pedir refugio. Pero sin embargo le dieron refugio a David. Y qué increíble, ¿no? Que cuando estás dentro del propósito de Dios, aunque estés en Ciclac, aunque estés en un mal momento, aunque estés rodeado por los enemigos, el enemigo mismo te va a cuidar porque no puede tocar lo que es del Señor. Y quiero decirte en esta noche que sos propiedad de Dios. Y que aunque estés en malos momentos, aunque estés rodeado por situaciones que no te gusten, por situaciones que no quieras, el Señor está siendo vallado alrededor tuyo. Hoy tenés que estar donde no querés, pero ese no es el propósito, es una transición. Siempre les digo de que el pueblo de Dios transicionó por el desierto. Ellos creían que iban a morir al desierto, pero transicionaron por ese desierto. Creían que se iban a morir ahí, pero ese era un lugar de pasada nada más. Pasa que extendieron 40 años ese sufrimiento por hacer lo que no tenían que hacer. Siempre en el medio de una promesa hay un Ciclac. Es necesario pasar por Ciclac. A mí me sorprende porque cuando Jesús habla de su ministerio, haciendo un paréntesis un poco, vamos a Jesús un poco. Cuando Jesús habla de su ministerio, les dice a los discípulos, él tenía que ir a Jerusalén, pero le dijo, me es necesario pasar por Samaria. Samaria representaba un lugar donde los judíos no eran queridos, no eran amados. Pero sin embargo, dijo, me es necesario. Te voy a decir más, Jesús se tuvo que desviar para ir a Samaria, o sea, tuvo que recorrer kilómetros de más para ir a Samaria. Uno lo ve y uno dice, era totalmente innecesario. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida dijimos son injustas? Son innecesarias. No tenía por qué haber pasado por eso. Ahora, sin embargo, Jesús entendía que era necesario pasar por Samaria. Y es increíble cómo Dios usó a Jesús a través de la mujer samaritana en ese momento. Y el milagro que Dios hizo en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que era necesario. Y yo quiero decirte de parte de Dios que es necesario pasar por aquellos lugares que hoy no querés pasar. Es necesario estar donde no querés estar. Quizás atravesando un tiempo de enfermedad, quizás con un ser querido que esté atravesando un tiempo difícil. Pero es necesario. ¿Para qué? No sé, Dios es personal con cada uno de nosotros. Supongo que el Señor tratará con cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que comprendas es que es parte del plan de Dios. Ciclac era parte del plan de Dios para David. No había reinado sin Ciclac. No había ciudad de Dios. No podía llegar hasta Hebrón, que era donde iba a reinar, si no pasaba primero por Ciclac. Y hay cosas que vos no vas a alcanzar en tu vida si primero no pasás por tu Ciclac. Hay cosas que no podés alcanzar en tu vida si primero no pasás esas situaciones difíciles. ¿Sabes qué? Yo he pasado muchos momentos malos en mi vida y muchos momentos difíciles hemos pasado con mi esposa. Y lo único que te puedo decir es que mirando hoy para atrás, valió la pena. Lo único que te puedo decir es que mirando hoy para atrás, entendemos que cada momento fue permitido por Dios para algo. Hoy lo podemos entender. En el momento que lo estábamos pasando no lo entendíamos. Pero hoy quizás lo podemos ver de otra manera. Y te voy a decir más, no conozco una sola persona exitosa en la vida que no haya tenido que pasar por un Ciclac, por un momento difícil. Pero hay una promesa de parte del Señor, que no vas a morir ahí. Hay una promesa que aunque la promesa de Dios se haya tardado, esa promesa va a llegar. Yo no sé lo que Dios te prometió, pero lo que Dios te prometió viene. Mantenete firme. Dios no cambia. Y quiero cerrar con esto. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Lo que Dios prometió no ha cambiado. Cuando estamos en Ciclac vienen las dudas, ¿sabes? ¿Estaré haciendo bien las cosas, pastor? Venía bien y tuve que retroceder. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré en pecado? A mí me lo han dicho discípulos muchas veces. Pastor, no estarás en pecado vos que tenemos que pasar por esto. ¿Nos pasa esto por el propósito de Dios? No, te pasan por pavo las cosas, pero bueno, es otro tema ese.
Hay que pasar por acá. Y nos preguntamos esas cosas cuando estamos en Ciclac. No estaré mal, no estaré haciendo las cosas mal. No, 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 no. Es necesario simplemente. Es parte del plan de Dios. Yo tengo que pasar por acá. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios prometió no ha cambiado. Yo no sé si en el medio de tu relación con el Señor, en el medio del tiempo que pasás conociendo al Señor, quizás te apartaste, quizás dejaste de congregar, quizás sentiste que Dios no te había acompañado. Pero yo quiero recordarte nuevamente que Dios no se olvidó de todo lo que te prometió. Cuando David creía que la promesa se había terminado y solo tenía que sobrevivir, llegó el tiempo donde Saúl murió y él pudo volver a retomar lo que había dejado en el camino. Y ¿sabes qué? Hay cosas que tienen que morir en este tiempo para que vos vuelvas a donde Dios tenía que estar. No estoy hablando de personas que tengan que morir. Algunos dicen, ¿tendrá que morir la suegra? No, no, no. Tranquilo que no se va a morir nadie. Lo que quiero que entiendas es que hay cosas en nosotros que tienen que morir para estar donde tenemos que estar. Para que podamos salir de Ciclac y podamos tomar lo que el Señor nos prometió. Yo sé que lo que está entre que nos sueltan la palabra y la palabra se cumple, lo que está en el medio no nos gusta. Pero es necesario. Que hoy le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero atravesar con fe este momento. Dice la Biblia en el libro de Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero dice, aunque ande, yo voy a tener que pasar sí o sí por ahí. Voy a tener que andar por ahí. Pero ¿sabes qué? El Señor me va a sostener. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Alguien me puede explicar cómo se infunde aliento con una vara? Mi mamá me alentaba seguido a mí. Porque el cayado era para traerlo, ¿no? Pero a veces el Señor, ¿sabes qué? Nos tiene que alentar un poquito más fuerte el Señor, ¿no? Para que entendamos que Él nos está alentando. Hay que pasar y vas a pasar. Yo no sé cuál es tu desierto, pero no fuiste diseñado para morir ahí, ni para quedarte ahí. Vas a dar gloria y vas a dar testimonio de lo que el Señor va a hacer. Vas a salir de tu Ciclac. No retrocediste, estás en Ciclac. Ciclac fue un lugar para David de formación. Fue un tiempo para David de preparación para todo lo que el Señor iba a hacer después. Yo te aseguro que Ciclac te va a preparar para los próximos años de bendición que vengan en tu vida, para los próximos años de conquista. Y lo que viviste en Ciclac ya no lo vas a volver a vivir, porque una vez que avanzás ya no vas a retroceder. Una vez que llegues al propósito, ya no vas a tener que retroceder. Amén. Hay una promesa de parte de Dios. Y vamos a creerle al Señor. Quiero que te puedas poner de pie por un momento.